Maloca es una organización que trabaja en Cataluña hace aproximadamente 15 años. En general trabaja apoyando los distintos movimientos sociales que hay en Colombia, incluyendo el movimiento campesino, el movimiento de mujeres y recientemente el movimiento indígena. Por esto es que el interés de Maloca ha sido en esta ocasión realizar un seminario sobre el movimiento indígena en el que se aclaran las distintas temáticas más relevantes de la coyuntura política, social, económica y cultural del movimiento indígena. Los temas generales que ha tratado este seminario en este momento han sido, en primer lugar, un panorama general del movimiento indígena, no solo colombiano, sino también del movimiento indígena en América Latina, y también el desarrollo legal de las constituciones en los distintos países, en particular en Colombia, pero también todo lo que tiene que ver con leyes en el derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2007. En las sesiones que celebró el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia entre 2006 y 2008 se recogieron una gran cantidad de testimonios de distintas comunidades y pueblos indígenas en el que se constataba, digamos, un cuadro general de violaciones de prácticamente todos sus derechos. El derecho a la propiedad colectiva de la tierra, con procesos de desplazamiento, estrategias, diríamos, dirigidas a expulsar a estas comunidades de sus territorios mediante distintos instrumentos, unos jurídicos, otros meramente de intimidación o de violencia. Esto llega a tal punto que en algunos casos estamos hablando de peligro real de extinción física de algunos de estos pueblos, muchos de los cuales, yo ahora no sé cómo está esta situación, pero en 2008 el dato era que 18 pueblos indígenas tenían poblaciones inferiores a un centenar de personas.